Saludos fraternos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro tiempo de palabra de este servicio en línea el día miércoles que queremos llevarle a su casa, a su trabajo, si usted está conduciendo y lo está escuchando, a donde usted se encuentre. Queremos que reciba este mensaje en línea. Ya le hemos cantado al Señor, le hemos adorado. Ahora vamos a compartir la palabra de Dios. Así que permítame orar y comenzamos este mensaje. Señor del cielo, bendice la vida de cada uno de aquellos que han de escuchar tu palabra. Bendice la vida de aquellos que se han dispuesto a saber qué es lo que tú tienes para ellos. Pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo sea conmoviendo, sea trabajando, sea haciendo la obra que hace con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. Quiero contarle una historia de Navidad. Alguna vez por ahí la he contado, pero quiero hacerlo en este medio esta vez. Hace unos años atrás, debe hacer de esto como cerca de 18 a 20 años, quizás un poquito menos, llegamos a una Navidad donde la situación económica no era la mejor, y realmente no era la mejor. Más aún, ha sido la peor que hemos tenido como familia en las Navidades. Y si usted espera escuchar una historia triste, no la va a escuchar, porque hoy vamos a hablar de la abundancia de Dios. Del Dios abundante vamos a hablar, del Dios que proporciona abundancia. Llegó la Navidad, estaban llegando los días de Navidad, y uno siempre se genera una expectativa acerca de pasarla bien, y más cuando uno tiene hijos pequeños, y uno desea que todo esté suplido en ese tiempo tan especial. Por supuesto, ya éramos cristianos, y llegó la Navidad y no teníamos casi nada para compartir, ni siquiera entre nosotros. Y en esos días previos, 22, 23 de diciembre, salimos al patio y había un chancho caminando en el patio de casa. Aún teníamos el frente de la casa sin el cerramiento, así que el chancho apareció ahí. Y no todos los días aparece un chancho en el patio de la casa. Y sabe que uno reacciona, y en esa reacción muchas veces pone por último a Dios. Porque nosotros podíamos haber dicho: gracias, Señor, por tu divina provisión. Mientras tanto, el chancho, que no entendía nada de provisión divina, andaba en el patio de casa, y con Beatriz resultó que salimos a preguntarle a los vecinos si alguno no había perdido el chancho. Y ahí uno se da cuenta cómo uno no reacciona de primera a los milagros que Dios hace. Generalmente en Navidad nosotros comemos, donde se puede, ¿verdad? Comemos cordero, nunca comemos chancho, nunca comemos cerdo, comemos cordero. Entonces quizás el subconsciente de uno no razonaba que ese era el alimento navideño para ese año. Bueno, le preguntamos a todos los vecinos: ¿usted perdió un chancho? ¿Usted perdió un chancho? No, vecino, de aquí no es. Y tampoco es que tenemos un barrio donde todo el mundo tenga chanchos, ¿no? Pero la cosa es que salimos a investigar, de nadie era el chancho. Conclusión, adoptamos el chancho. Y el chancho ese año, después que averiguamos, lo canjeamos por un cordero. Yo me acuerdo como si fuera hoy. Y nos sentamos a la mesa, y esa Navidad tuvimos para comer. Nunca supimos el chancho de dónde salió. Yo creo que Dios es sobreabundantemente bueno, y Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobreabundante. Pero los chanchos no caen del cielo. Dios genera, según ese pasaje, las situaciones apropiadas para aquellos que Él quiere bendecir, y provoca los medios para dar el resultado que uno está esperando. Y ese año aprendimos mucho acerca de la provisión abundante de Dios, porque el cordero no solamente sirvió para nosotros, sino que parte de la familia también lo comió, y le dimos la gloria al Señor de cómo Dios se la ingenió para proveer para sus hijos. Hoy yo quiero compartirles acerca del Dios de la abundancia, pero también cómo nosotros vemos al Dios de la abundancia. Entonces el mensaje que vamos a compartir hoy tiene un escenario doble. El Dios proveedor
proveedor de lo tangible, pero también el Dios proveedor de la vida. Ese es el Dios que hay que interpretar cuando uno lo lee como el Dios de la abundancia. Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, vamos a leer uno de los 2 milagros que están incluidos en los 4 evangelios. El primer milagro que se incluye en los 4 evangelios es la resurrección de Jesús. El segundo y único milagro, además de la resurrección, que está incluido en los 4 evangelios, es la alimentación de los 5.000. Vamos a compartir el contexto, el hecho en sí, la provisión y ver cómo Dios funciona. Y dice el verso 1 del capítulo 6 de Juan: algún tiempo después, el escenario es posterior a la muerte de Juan el Bautista. Algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades. Para nosotros es el mar de Galilea o el lago de Genesaret. Algunas veces se le nombra con su nombre romano, que es Tiberíades, porque había sido colocado en honor de Tiberio, del romano Tiberio. Había sido puesto ese nombre, depende de quién nombrara, pero es el mar de Galilea, el famoso mar de Galilea. Lo otro que también uno descubre en este pasaje, que si uno lo lee en Mateo, dice que Jesús agarró una barca y se fue solo al otro lado, y rara vez hablamos de las condiciones de remo de Jesús o de conducir un vehículo sobre el agua, pero eso es para otro sermón. Verso 2, y mucha gente lo seguía. Y eso que este tiempo de Jesús es un tiempo de gran oposición, y mucha gente le seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Verso 4 dice: faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua, así que están en la primavera de las tierras bíblicas. Ese es el escenario. Dependiendo del evangelio donde usted lo lea, dice que la gente corrió a donde estaba Jesús y aún dice que llegó antes que Jesús. Entonces la gente tenía la iniciativa de buscar en Jesús, más que el autor y consumador de la fe, el autor de señales tremendas que cambiaban la vida de las personas de aquel entonces y, por cierto, que lo hacen hoy en día también. Verso 5. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe. El de los 12 agarra a Felipe. Y ahora le explico por qué. ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? ¿Por qué le pregunta a Felipe específicamente? No le pregunta a Pedro, no le pregunta a Juan. Porque Felipe era de la ciudad de Betsaida, aquí, al borde del mar de Galilea, del otro lado a donde había llegado Jesús. Felipe era de ahí, entonces le pregunta: ¿tú qué conoces por aquí? Está súper intencionada la pregunta y me parece genial la actitud de Jesús de entrar en un choque de opinión con uno de los 12, con uno que supuestamente conocía el lugar, porque era de ahí. Dice: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? O sea, ¿tú qué piensas? ¿Dónde está la provisión, el almacén, el supermercado, la panadería? Imagínense el escenario, si fuera en esta época, para que vayamos a alimentar a estas personas. Tú que conoces por aquí, tú eres de aquí. Este entorno tiene que ser conocido por ti. Este entorno en el que estamos tiene que ser muy conocido. Y lo que está buscando Jesús es un desarrollo de la fe de los discípulos a través de un escenario que Él va a crear para que los discípulos entiendan que Dios es todo provisión. Dios es proveedor. Pero lo hace en las circunstancias que quiere. Pero en este caso se generan unas circunstancias tan especiales y comienza con esta pregunta. Respuesta de Felipe. Dice, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, para poner a prueba su fe, su inteligencia, su visión futura, para ver qué tanto pensaba en sentido de reino. Porque él ya sabía, enseña este versículo, lo que iba a hacer.
Él ya sabía lo que iba a hacer. Nosotros a veces nos tomamos la libertad, errónea por cierto, de decretar lo que Dios va a hacer. De decretar lo que en el cielo, en su suma autoridad va a hacer, cuando Dios ya sabe lo que va a hacer. Dios siempre sabe lo que va a hacer. Siempre. Más aún hay un versículo que dice que antes de que nosotros digamos algo, Dios ya sabe lo que vamos a decir. Ya sabe las palabras que vamos a utilizar. Y aquí en este caso, Jesús ya tenía pensado lo que iba a hacer. Pero le está preguntando a Felipe, oye Felipe, tú que eres del vecindario, ¿qué piensas? ¿Dónde conseguimos pan para toda esta gente? Y lo estaba poniendo a prueba. Ahora sí, respuesta de Felipe. ¿Cómo va a ser la respuesta de Felipe? Es bien interesante. Él va a dar una clásica visión de mercado. No es una respuesta de fe la de Felipe. Es una respuesta desde la realidad. Es una visión de mercado. ¿Sí? Es una visión calculadora la de Felipe. Es una visión desde la realidad, de lo que él está viendo. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Felipe se parece mucho a nosotros, que a veces le damos a Dios una respuesta o una opinión, o basamos lo que queremos hacer con Dios en base a la realidad que simplemente nuestros ojos ven. En este caso Felipe da una respuesta desde el mercado, desde el razonamiento del mercadeo. Él dice, 8 meses de trabajo no alcanzarían para darle un pedacito de pan a toda esta gente, y realmente era una multitud gigantesca, que por cierto no había almorzado y ya estaba llegando la tarde y ahora de verdad tendrían hambre. Y Jesús quiere proveer de la alimentación. Otro de sus discípulos, dice el verso 8, para tener una visión un poquito más optimista, otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho. Andrés no dice lo tengo yo, dice hay uno acá en la multitud que tiene 5 panes de cebada. El pan más barato, la comida que comían los pobres. Ese es el pan que tiene este muchacho. 5 panes de cebada y 2 pescados. Podrían ser 2 sardinas, 2 pequeños pescaditos salados. No era tampoco gran cosa lo que este muchacho tenía, o este que estaba aquí tenía. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Pero por lo menos Andrés se diferencia un poquito de Felipe, porque mientras Felipe está siendo interrogado, Andrés está mirando el contexto y visualmente él ve a uno que está ahí, que está agarradito. Yo pienso, ¿qué pensaría ese muchacho? Me van a sacar los panes y me van a sacar los peces. Estaría aterrado, ¿no? Un día habría que predicar un sermón sobre este joven, sobre este muchacho que estaba aquí. Pero Andrés tiene la habilidad de darse cuenta de que algún recurso hay. Entonces, Andrés es más optimista, pero él dice, no es suficiente. Pero tiene una visión no tan de mercado, sino que tiene una visión más cercana a lo que Jesús está esperando que se haga. Entonces, él acaba de escanear cómo piensa el grupo. Los otros no opinaron, pero él acaba de tener una idea de cómo piensa el grupo. Y así nos ve Dios a nosotros, Él sabe lo que nosotros pensamos. Entonces, tenía el muchacho pan barato, el alimento que más consumían los pobres. Entonces, ¿qué tenemos en este relato hasta aquí? Tenemos una empresa humana, un emprendimiento humano. A ver si nos entendemos, tenemos un emprendimiento humano, hay que darle de comer, eso es comida tangible, real, pero que se tiene que adecuar al propósito divino. Por eso yo no sé de dónde vino el chancho. Esa es la empresa humana, comernos el chancho. Pero se adecuó al propósito divino, Dios nos suplió sobrenaturalmente. Entonces hay que conectar las dos cosas, a Dios proveyendo, pero también cumpliendo un propósito en esa provisión. Si no, vamos a tener al Dios del almacén. Así que es una empresa humana adecuada al propósito divino. Ese es el escenario que tenemos aquí. ¿Y qué hace Jesús? Jesús toma el control. Y siempre deja a Jesús que Jesús haga como quiera. Verso 10. Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús.
Se calcula ahí que habían 11 a 12.000 personas. Hagan que se sienten todos. Se entró a correr la voz. Hay que sentarse, hay que sentarse, hay que sentarse. Algunos dicen que fue un acto de autoridad de Jesús, cumplió con... La cuestión que la gente se sentó. Y dice, en ese lugar, y es la señal de la primavera que tenemos, por eso están cerca del tiempo de la Pascua, en ese lugar había mucha hierba. Así que se sentaron. Y los varones adultos eran como 5.000. Esta no es una cuestión racial lo que le quiero contar, por si usted no viene a la iglesia y está mirando este sermón. En la cultura judía, los hombres en público no comían con las mujeres ni con los niños. Entonces hubieron como 2 lugares para comer, donde comieron los hombres y donde comieron las mujeres y los niños. O sea, los varones adultos como 5.000. Súmele las mujeres, súmele los niños, y eran arriba, mínimo arriba de las 10.000 personas. Y hay que acomodar 10.000 personas para comer. A veces somos 6 alrededor de una mesa, nos cuesta ordenarnos. La cuestión que Jesús toma el control y lo primero que hace es mandarlo a todos a sentar. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Es interesante porque no se relata ni la cara de la gente viendo el milagro. Jesús oró y la comida estaba ahí. Nosotros salimos de casa y estaba el chancho. Yo no lo fui a buscar. No sé de dónde salió, pero sé que Dios lo proveyó. Dios es tan abundante con sus hijos que Él se puede dar, por cierto, se da la autoridad para suplir como Él quiere. Pero recuerde, estamos hablando del Dios de la provisión y del Dios de la vida. Lo mismo hizo con los 2 pescados. O sea, el muchacho entregó todo. No sé, yo predicaría un sermón sobre ese muchacho. El muchacho entregó los panes y los peces. Pero ¿qué es lo que hace Jesús como enseñanza básica aquí para la multiplicación? Tomó de lo que tenía disponible. Algo había. No fue de la nada, sino que algo había. Todos tenemos algo también. Todos tenemos algo. Siempre tenemos un recurso que poner en las manos de Dios para que Dios lo multiplique. Todos. Sáquese de la cabeza eso, no tengo nada, no puedo vivir toda la vida en la miseria. Ahí la miseria es espiritual y mental. Siempre tenemos un recurso. Apenas unos panes y unos pescaditos fueron el instrumento que Jesús usó para esta gigantesca multiplicación. Así que la abundancia es un don de Dios, no de los seres humanos. La abundancia como don, es un don de Dios. Una vez que quedaron satisfechos, le dijo a sus discípulos, mire que tiene que haber comido. Y eran cristianos, los cristianos comemos más. Mire, una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Y dependiendo del evangelio que usted lo lea, hay más relatos sobre esta colecta que hicieron de lo que sobró. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Y supongo yo que alguien por ahí había llevado una canasta, porque llenaron 12 canastas o como 12 canastas. Reacción de la gente. Porque ahora vamos a vernos a nosotros reaccionando a la provisión de Dios. ¿Cómo usted ve al Dios de su abundancia? ¿Cómo usted lo está interpretando al Dios de su abundancia? ¿Y cómo usted está leyendo lo que Dios está haciendo con usted? Y usted se va a dar cuenta que la actitud de esta gente es totalmente contraria a lo que Jesús esperaba como reacción. Verso 14. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, es verdad, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Se habían escuchado el mensaje de que alguien iba a venir, pero están identificando solo una arista de Dios, que es el Dios abundante. ¿Y por qué? Porque la gente con la barriga llena es más feliz y concluye más cuando está lleno. Y estos dicen, dice aquí, mire qué interesante. En verdad,
este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero mire qué interesante. Pero Jesús, que ya sabía lo que iba a hacer y ya sabía lo que pensaban estos, pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza, rara vez reparamos en esto, a la fuerza, y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. A veces pensamos que este pasaje honra a Jesús, qué bueno, lo quieren hacer rey. No, un rey gobierna. Y acá iban a crear un rey que iba a ser gobernado por otros, porque lo querían hacer rey a la fuerza. Quiero que entienda esto. No están honrando a Jesús, se están equivocando con Jesús. Y están mirando que Jesús da de comer y ya. Pero la intención del Mesías era, no se olvide, lo hablamos al comienzo, provisión igual a vida. Si usted no entiende la provisión de Dios relacionado con la vida eterna, la salvación, el plan eterno de Dios, usted está como esto que quiere secuestrar, querían secuestrarlo a Jesús. Querían llevárselo a la fuerza, todo un secuestro. Lo querían llevarse y declararlo rey. Ellos lo iban a hacer rey. Iba a ser un rey impuesto, gobernado por otros. Ellos iban a decir, y es interesante porque no lo querían obedecer a Jesús. Lo querían como rey para usarlo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús se va. ¿Qué aprendemos en este texto? Número 1, Dios es el proveedor. Y toma de lo poquito que tenemos y lo hace mucho. Ese es el número 1. Número 2, y aquí cierro, Dios es el proveedor eterno. Y el plan de multiplicar el poquito alimento que había ya y alimentar a todos los otros incluía que cada vez que le daban un mordisco al pan, tenían que decir, este es el Salvador. Y sin embargo comieron, lo identificaron a Jesús, pero lo identificaron erróneamente. Se lo querían llevar porque ellos querían un rey que daba de comer. Para las circunstancias temporales, el problema estaba resuelto. Cuando Jesús ve que lo están identificando erróneamente, simplemente se aparta. Y aquí hay un misterio espiritual bien interesante que lo vamos a aprender en un próximo sermón. ¿Qué es lo que acaba de hacer Jesús terminando una parte de su obra? Cuando ve que la reacción no es la que él quiere, él se vuelve a ir solo y vuelve a estar solo. Viene el escenario donde Jesús camina sobre el mar y aparecen del otro lado del lago, y usted si lo quiere seguir leyendo en Juan en su casa, con las mismas intenciones, pero aquí Jesús les va a decir, ustedes me vienen a buscar porque comieron pan hasta llenarse. Ahora viene la pregunta, ¿cómo estamos identificando al Dios que nos ha provisto de todas las cosas? De todas las cosas, no solamente de la comida. Yo creo que con dinero constante y sonante se compró esta camisa, pero creo que Dios ha sido el que proveyó, el que hizo la provisión para que tuviera los recursos para que yo tenga esta camisa. Así con las cuestiones más simples de la vida, tenemos a un Dios que provee para que pensemos que Él es eterno, no que es el Dios al que podemos usar colocándolo como un rey que simplemente tiene un almacén para darnos lo que nosotros necesitamos. Piénselo bien, reflexione en esto, piense cómo usted está viendo al Señor que le dio su trabajo, que le dio sus bienes, que le dio su almohada, su colchón para dormir, su heladera, que le puso la comida en el plato. Piense cómo usted lo está viendo. Piense cómo es ese Dios. 20 años después, y pasarán otros 20 años, y yo siempre voy a recordar que una Navidad, sobrenaturalmente, Jesús nos dio de comer. Lo hizo con un elemento natural, porque uno no puede comer nubes del cielo. Pero yo tengo desde aquel día, y mi familia también, el convencimiento de que el que puso aquel animalito en casa fue Dios. Fue Dios. Fue Dios. Dios nos dio de comer esa y todas las otras Navidades que cada vez que nos sentamos a comer le agradecemos y recordamos el día en que abrimos la puerta y el chanchito estaba ahí. Busque las señales más pequeñas que usted quiera ver, pero en ellas usted tiene que identificar al Dios que le provee para que usted un día esté junto con Él. Oramos.
Señor del cielo, gracias por tu palabra. Tu palabra es una bendición. Y cuánto nos enseñas y cuánto nos hablas. Padre, gracias por cada instrumento que viene de tu mano. Así sea en lo poco, así sea en lo mucho, cuando viene de ti se llama abundancia. Y yo te quiero agradecer porque tú lo haces con nosotros todos los días. Y que así sea con cada uno de aquellos que lo desea en fe y que interpreta bien cuál es la obra de Jesús en medio nuestro. Para la gloria de tu nombre te damos gracias, Señor. Amén y amén. Le despedimos en la paz de Jesús. Recuerde, continuamos nuestras reuniones presenciales en la iglesia los días viernes y los días sábados. Usted sigue teniendo este servicio en línea. Ya hemos añadido otras actividades a los servicios de la iglesia. Ya hemos tenido reunión de caballeros, vamos a tener reunión de damas, los jóvenes ya están dentro de las medidas, ¿verdad?, que hay que tomar, ya están teniendo sus reuniones, así que investigue. Usted acaba de aparecer aquí el número de teléfono donde usted puede conectarse con nosotros y preguntar todo lo que tenemos para hacer. La paz de Jesús sea sobre usted, sobre su casa y sobre todo lo que usted esté haciendo en este momento. Que el Señor le bendiga.